La integración latinoamericana. Capítulo 3. Las tentaciones del demonio. En mi primera intervención expuse los problemas que atraviesa, desde mi punto de vista, la integración latinoamericana. Una integración pomposamente expuesta en los medios de comunicación por los mandatarios de turno, pero que, creo yo, solamente finge un orgasmo en los escenarios públicos, porque en los hechos, más bien, para utilizar un lenguaje sexualizado, es víctima de la eyaculación precoz. En esa primera charla no he descartado, para nada, de ninguna manera, la necesidad y la importancia de la integración sudamericana y latinoamericana. En mi segunda charla, tampoco he hecho un cuestionamiento de las Fuerzas Armadas, que desde mi punto de vista son consustanciales con las comunidades y grupos humanos, pues solamente en un mundo, en un espacio, en un territorio habitado por ángeles, podría primar la teoría de la paz absoluta, de la paz como resistencia que preconizaba el Mahatma Gandhi. Hecha esta doble aclaración, quiero decir ahora que América Latina, por su integridad y por sus potencialidades, tiene que promover, desarrollar, cultivar, activar, enchufarse en la integración que realmente funcione, que realmente promueva a todos los países de la región. Las tentaciones del demonio son grandes y la integración tiene que ser una especie de agua bendita que espante a esos demonios. Para hacer esta intervención, yo he estado revisando Atlas del Nuevo Orden Mundial, que incluye naturalmente mapas, conceptos, percepciones sobre cómo está cambiando el poder y la geografía política del mundo. En razón de los datos que he podido extraer, creo en forma categórica que América Latina se ha convertido quizás en la región más importante del mundo para los países más poderosos del planeta, empezando por los Estados Unidos de Norteamérica, que con el presidente Monroe ya expresó hace tantos y tantos años que América era patrimonio de los americanos. No quiero, para fundamentar la integración, hablar de la identidad, ni de la diversidad, ni de la cultura de América Latina. Voy a ser más pragmático, más radical, más irreverente. América Latina tiene que defender los recursos naturales, las potencialidades de la tierra, del mar, del agua que existen en la región. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, todos los atlas que se referían
que hacían, que construían los mapas, no en función del territorio, sino en función de la economía, de la capacidad económica de cada país, presentaban un mapa mundi donde el norte, Estados Unidos, Europa, también la Unión Soviética, eran territorios grandes, gordos, rechonchos. El sur, graficado básicamente por América Latina y por el África, tenían la apariencia de fideos, la apariencia geográfica de Chile, largos, flacos, sin constitución económica, con debilidad política. En el siglo XXI, esa realidad ha cambiado. Europa ya no es la potencia que antes era. Estados Unidos está en un declive, o por lo menos tiene abiertas y crecientes dependencias con otras geografías, con otros países del mundo. Voy a suministrar, a proporcionar algunos datos. Un informe de inteligencia militar de los Estados Unidos revela que para mantener el nivel de vida de la sociedad civil norteamericana y el nivel de fuerza de los militares, de los marines, de las fuerzas especiales del Imperio del Norte, se requieren por lo menos 40 minerales básicos. El dato suelto no despierta ninguna suspicacia. La suspicacia se abre cuando uno, leyendo estos documentos, descubre que de los 10 países más ricos en minerales que existen en la Tierra, 7 se encuentran en América Latina. Europa también necesita minerales. El Asia también necesita minerales. Y donde más minerales hay es en América Latina. Otro informe revela, para ilustrar esta exposición, que cada gringo o gringa que nazca con pelos rubios o sin ellos, con ojos azules o sin ellos, consumirá durante su vida, a partir de la fecha, 260.000 litros de petróleo, 2 millones de metros cúbicos de gas, 7.000 kilos de minerales de hierro, 250.000 kilos de carbón, 7.000 kilos de fosfato, 400 kilos de cobre. Estos bienes, estos recursos, no los posee Estados Unidos, los posee América Latina. Piensen que a la fecha, según los últimos estudios, Venezuela, en la cuenca del Orinoco, por los yacimientos que ya existen, Venezuela es la primera potencia mundial en reservas petroleras por encima de Arabia Saudita. Año 2012, según revelación de la mismísima OPEP. Brasil encontró petróleo, el llamado presal, en el mar Paulista, en el Atlántico Paulista, en grandes cantidades. Es decir, América Latina tiene este recurso
energético tan necesario para que el mundo funcione. Trasladar el petróleo desde el Caribe, desde el Orinoco o desde el Brasil a los Estados Unidos implica un viaje corto, barato, seguro. No es lo mismo que transportar petróleo desde el Golfo Pérsico, atravesando las zonas más conflictivas y violentas que actualmente existen en el planeta. Zonas donde incluso se practican secuestros de barcos, piratería, intenso tráfico de drogas. Nótese esta ventaja estratégica. Los caudales de agua de América Latina son tentación para el mundo entero. Aparte del lago Baikal, no hay rival en el mundo que posea tantos recursos acuíferos, tanta agua. Cito al río Amazonas, cito al río Orinoco, cito al río Paraná, cito al río de la Plata. ¡Cuánta cantidad de agua dulce! Cito los acuíferos de Chiapas, en México, que casi se diría son colindantes con California. El río Colorado está desapareciendo en los Estados Unidos. Ese río que abrió ese inmenso cañón, se comenta que ya no desemboca en el Pacífico. Hay carencia de agua en dos de las ciudades más importantes de la primera potencia mundial, en California y en San Diego. ¿Cómo no decir que habrá tentaciones en mucha gente, en muchos estrategas, cuando miran a América Latina? Bolivia, la tierra de Evo Morales, que el día de ayer expulsó a la Coca-Cola de su país, porque en su opinión es un producto que sirve para destapar cañerías. En la Bolivia de Evo Morales se concentra cerca del 80% del litio que existe en el mundo. El resto se esparce un poquito, por Chile y Argentina. El resto está en otros lugares del planeta. Bolivia es la tierra de litio. Con el litio se fabrican las computadoras, los teléfonos celulares, las cámaras digitales e incluso los automóviles eléctricos y los aparatos de la más alta y sofisticada tecnología. ¿Cómo no será deseada y apetecida la riqueza de Bolivia? Todos estos hechos nos hacen pensar que América Latina necesita no evocar a Bolívar, con toda la importancia que tiene Don Simón, no evocar el pasado, sino estudiar un poco más la geopolítica, mirar los atlas, mirar cómo se está militarizando Estados Unidos para repartir sus fuerzas en distintas bases militares. En América Latina existen a la fecha 46 bases militares que empezaron a reproducirse como hongos desde la presidencia, desde el señor Ronald Reagan.
América Latina es una tentación y necesita crear instancias administrativas que funcionen. Necesita crear una empatía que vaya más allá de la supuesta o real identidad histórica. Una empatía que vaya más allá de las supuestas raíces. Porque si tenemos las mismas raíces, según el término vegetal, el árbol ha crecido, las ramas se esparcen por todos los costados y los pájaros vuelan por todo el continente y por todo el planeta. Por empatía, por soberanía, por sobrevivencia, la integración es necesaria.